hace unos meses nos visitó el profesor Ruiz Romera, que es el rector de la Universidad de la Santa Croce, y nos propuso mantener un encuentro entre profesores de su universidad y la nuestra. Al pensar sobre ese tema, consideramos que dicho encuentro sería una buena actividad para realizar en el marco del Año de la Fe convocado por Benedicto XVI. Y de todos los eventos que se han organizado alrededor de este año, hay algunos que tienen un carácter plenamente académico, como el que tenemos ahora. Hubo otro que también era de carácter muy académico, vino el doctor Sarañana, que acabó en esta publicación. Él dio 2 conferencias en el IESE, dio una aquí y después ha sumado un epílogo, y esto se ha editado. Con lo que pasará hoy y mañana aquí, yo creo que podemos hacer lo mismo. Hay 2 eventos principales en este encuentro. El de hoy está ubicado en el ámbito de las ciencias sociales y se compone de una presentación de 4 ponencias, primero 2, después otras 2, un breve descanso. Se presenta una 5ª ponencia de uno de los profesores de la Santa Croce y después un breve coloquio. Nos han pedido expresamente que el coloquio sea movido, y es lo más importante, pero tenemos el compromiso de terminar a las 6, de modo que todo va a ir cronometrado, hay que ceñirse al horario. Mañana tenemos otro encuentro en el campus de Sant Cugat, centrado en el ámbito de las ciencias de la salud. El coloquio queda claro, aunque breve, se pretende que sea el ingrediente jugoso de estos 2 encuentros. Agradezco ya de antemano a los ponentes su dedicación, y también quiero agradecer el trabajo y la creatividad de todas las personas que han intervenido en la organización de esta actividad, especialmente a Evaristo, que no está aquí, pero por su impulso, por su coordinación. Bueno, y también, por supuesto, agradezco su presencia a los asistentes y también las aportaciones que puedan realizar. Y ahora presento muy brevemente a las 2 primeras personas que estarán en la mesa. Una de ellas es el doctor Enric Vidal, que es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona, doctor en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas por la UIC, y actualmente es decano de la Facultad de Educación. Una de sus líneas de investigación es el género en la educación. Y la doctora Montse Gast, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y en Derecho Canónico por la Santa Croce. Es doctora en Derecho Canónico y doctorado europeo en Derecho Eclesiástico por la Complutense de Madrid. Es directora del Instituto de Estudios Superiores de la Familia. Algunas líneas de investigación suyas son el vínculo matrimonial, la apostasía y las políticas familiares. Enric Vidal nos hablará de persona y género, el misterio relacional entre igualdad y diferencia. Y Montse nos hablará de la familia a las familias, ficción y realidad. Pues venga, yo bajo allí y ahora suben los 2 primeros ponentes. Cortaré el tiempo. Bueno, buenas tardes. La había preparado mi intervención para 15 minutos, ahora me han dicho que son 10. Empiezo para que no me digan que son 5. Un poco son reflexiones al entorno de la categoría género, son las relaciones entre varón y mujer, un poco vistas desde una perspectiva un poco sociológica o cultural, lo que vengo a hablar. El género aplicado a la identidad humana es una categoría que vino al mundo básicamente como una herramienta de análisis, utilizada en los estudios de la mujer que proliferaron sobre todo a partir de la segunda ola feminista. Bajo el paraguas de género, lo que se pretendía es recoger los factores culturales y sociales, las actitudes y los estereotipos que participaban en la configuración de la feminidad. Y el sexo, por su lado, por otra parte, se refería al término usado para referirnos al sustrato biológico y antropológico de la identidad personal. El género vino al mundo como una herramienta de análisis, y esto lo tenemos que tener muy claro porque lo que se intentó con el género es explorar y dar respuesta a situaciones que discriminaban, situaciones de discriminación contra las mujeres, entendiendo como discriminación el no reconocimiento de su plena igualdad. O sea que el género vino a los estudios académicos universitarios como una categoría de análisis, como una herramienta. Con el paso del tiempo, sin embargo, del género hemos pasado de la herramienta del género a que el género se sobredimensione y se vea como una ideología, como una perspectiva, como un paradigma que
que pretende abordar una realidad demasiado compleja como es la realidad personal. Y por lo tanto ha pasado de ser una categoría, una herramienta, a pretender ser toda una ideología, toda una manera de abordar las relaciones entre hombres y mujeres. Esto es problemático porque de lo que es una herramienta ha terminado desembocando a una visión un poco simplificada de la realidad. Y para ser breve, ¿qué problemas conlleva esta perspectiva de género, ¿no? Como herramienta se continúa usando a nivel internacional y tiene muchos usos que son totalmente legítimos, pero el problema del género como cultura, como perspectiva, es que es un tema sobredimensionado, que parece saberlo todo sobre la persona, pero que al mismo tiempo no está abierto a reconocer su dimensión, su condición sexual, ¿no? El género, la cultura de género, disecciona la identidad humana, la descompone. Y esto se hace a la luz de la posmodernidad, ¿no? Impone una visión de puzzle de lo que realmente es unitario, que es el ser humano, que está compuesto por dos componentes inquebrantables que son la cultura y la naturaleza. Las fronteras, las lindes entre estos dos componentes son imposibles de perfilar, de delimitar, porque son interdependientes. El género, en su fase cultural, ha generado una mentalidad en la que masculinidad y feminidad parecen estar permanentemente en crisis, como permanentemente abiertas, como unas heridas abiertas. Y en el fondo, lo que late en el fondo de este debate es qué es la persona, si es una categoría dada, abierta evidentemente a la libertad, o una continua autoconstrucción sobre la marcha, ¿no? Sin límites de ningún tipo, ¿no? Cuando digo esta herida abierta de la descomposición de la identidad humana en su condición sexual, me refiero, por ejemplo, a distintos debates que están alrededor del término género, como por ejemplo los debates acerca de la masculinidad, ¿no? Se contrapone, a mi parecer, de una manera ficticia, una supuesta masculinidad tradicional a unas nuevas masculinidades o masculinidades positivas. Y estos debates son consecuencia de los feminismos, entendidos como ramificación de este primer feminismo de la plenitud humana, ¿no? A la crisis permanente, a la herida abierta entre masculinidad y feminidad, hay que sumar los efectos secundarios de la revolución sexual del siglo pasado, de los que somos, diría yo, en estos momentos a nivel cultural, unos herederos predilectos. Y voy a solo perfilar unos cuantos matices que son puertas abiertas que no voy a abrir por una cuestión de tiempo. En primer lugar, la banalización de la práctica sexual, considerada como una forma más de entretenimiento. Esto está muy arraigado en nuestra cultura. La separación progresiva y en aumento del sexo procreativo del sexo recreativo, ver esta visión sesgada y parcial de la sexualidad. La recreación, la construcción del sexo como una necesidad humana, ¿no? Como un bien de consumo, ¿no? Podríamos enumerar muchas consecuencias culturales de esta revolución sexual del siglo pasado, ¿no? El hijo deseado, ¿no? Tener un hijo como una experiencia más de la vida, ¿no? Y no como una consecuencia del compromiso, ¿no? El culto al cuerpo, la titularidad de los derechos reproductivos. Y también, y esto lo vemos a nuestro alrededor, la erosión del compromiso matrimonial y de la cultura del noviazgo, ¿eh? En el caso de los hombres, el síndrome de Peter Pan, por ejemplo. La fertilidad vista como una enfermedad que hay que combatir, a la cual hay que curar, ¿no? La creación de una cultura anticonceptiva, gracias a la anticoncepción hormonal, que ha generado una visión de la mujer como un ser que tiene que ser infértil y sexualmente disponible al mismo tiempo. Subrayaríamos muchos fenómenos culturales que hemos heredado de esta revolución sexual. ¿Cómo superar esta disgregación, este narcisismo identitario de la cultura de género? Porque hay que caminar hacia la cohesión, hacia el compromiso, hacia la construcción de una sociedad y de una vida compartida, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que ni hombres ni mujeres estamos llamados a buscarnos interiormente a nosotros mismos, en soledad, ¿no? Hasta despojarnos de nuestro misterio identitario, biológico, espiritual, antropológico. El centro de actuación de la persona no es el yo, como parece abogar la cultura New Age, ¿no? Del sentirse bien con uno mismo.
Por el contrario, hombres y mujeres estamos llamados a encontrar la identidad y el sentido de nuestra condición sexuada en la entrega total y absoluta. Y el matrimonio es precisamente esta entrega recíproca, total y absoluta. Hay que trabajar, yo soy del mundo de la educación y creo que hay que dar alternativas. Hay que trabajar para construir una educación sexual que parta de la persona y de su condición sexual, de su misterio, y que haga hincapié en la necesidad de encontrarse a través del carácter relacional, a través de la disyunción entre varón y mujer. Como afirma Julián María, es uno de mis filósofos preferidos, la condición sexuada no es ni siquiera visible en una vida aislada. La vemos en cada uno de nosotros en cuanto referido al sexo contrario, lo cual significa que, más que en, la vemos desde cada uno de nosotros. No puedo entender la realidad mujer sin implicar la realidad varón, y por supuesto a la inversa. Lo cual quiere decir que no hay segundo sexo, como abogaba Simone de Beauvoir, y que esta interpretación está a 100 leguas de algunas teorías recientes a las que me he estado refiriendo. Y para terminar, solo a partir de una educación en el carácter relacional complementario y por lo tanto posiblemente corresponsable entre varón y mujer, es posible superar la visión de jerarquías y de dominio que prevalece y que hemos heredado de los feminismos y que prevalece en las relaciones entre varones y mujeres. Una educación sexual que partiese de la condición sexual en toda su amplitud permitiría superar la discriminación en el sentido que se avanzaría para superar la dicotomía entre la igualdad y la diferencia, el eterno debate. El carácter relacional permitirá superar el eterno debate imposible de resolver entre la igualdad y la diferencia. Hay que ayudar a los jóvenes desde la educación, desde la formación, para saber amar. Y para saber amar hay que saber quién soy, incluyendo mi aportación, la aportación de mi condición sexual. Solo a partir de la celebración cultural y social del carácter responsabilicio unitario de la relación varón-mujer es posible construir una cultura que celebre de verdad la vida. Es urgente, para terminar, afirmo, es urgente una segunda revolución sexual, pero no como la primera, sino la que ya esbozó Juan Pablo II en su teología del cuerpo. Muchas gracias. Y a eso que voy a leer para ceñirme a los 10 minutos, que para mí es la única manera de conseguirlo. He planteado en esta breve ponencia un breve análisis de lo que es la crisis, me parece a mí, de la familia en la actualidad. Desde la segunda mitad del siglo XX, el concepto de familia está sufriendo una de las transformaciones mayores de su historia. Además del paso de la familia nuclear a un nuevo tipo de familia, en nuestra sociedad se está produciendo un fenómeno evolutivo distinto y nuevo. Una pluralidad de formas convivenciales de muy diverso origen, estructura y capacidad de articulación social se han abierto camino de forma paulatina en nuestra civilización occidental. Lo peculiar es que cada uno de estos tipos de convivencia reclama la calificación de familia, exigiendo idéntica protección social, jurídica y económica que la familia de fundación matrimonial. Podría parecer que la familia tradicional ha llegado a ser una institución obsoleta que debería ser sustituida por estas otras formas familiares más abiertas, resultado aparente del progreso social. Sin embargo, no parece que el progreso sea el resultado de estas modificaciones en la estructura de las familias. En efecto, los cambios han dado paso a datos socialmente negativos que alarman a los poderes públicos, como por ejemplo el elevado número de rupturas, la escasa natalidad y el progresivo envejecimiento de la población, un tema actualmente en el debate internacional, el aumento de los hijos nacidos fuera del matrimonio en situación de pobreza y precariedad afectiva, el aumento de la inestabilidad familiar, el incremento de las parejas de hecho, la progresiva disminución del tamaño de las familias, el consiguiente aumento de número de personas que viven solas, etc. No parece, por tanto, que nos encontremos ante un progreso, sino más bien ante una crisis de la familia en cuanto tal. Si se analizan los elementos que están cambiando, se percibe que estos se basan en una serie de presupuestos
que podrían considerarse, siguiendo la terminología del profesor Viladrich, espejismos de la familia. Espejismos en el sentido que muestran una imagen distorsionada o irreal de la misma. En este sentido, me parece que podría hablarse de tres espejismos que están en la raíz de la actual crisis de la familia. Un espejismo antropológico existencial, otro terminológico conceptual y finalmente un espejismo legal. En primer lugar, podríamos hablar de un espejismo antropológico existencial. No voy a detenerme excesivamente en su consideración por quedar fuera del horizonte de mi especialidad, que es el derecho, pero es necesario mencionarlo ya que constituye la base sobre la que se apoyan los otros dos. Este espejismo se caracteriza por una falsa comprensión de la libertad humana, entendida como simple capacidad de escoger, desligada de la verdad y de la responsabilidad. Así parece que lo verdaderamente importante para el hombre y la mujer de hoy es poder elegir siempre y cuando se ha tomado una decisión, poder volver atrás. Aquí anida la mentalidad divorcista tan difundida hoy, que aboga por la permanente posibilidad de deshacer el vínculo familiar como si nada hubiese ocurrido. Esta percepción de la libertad anula el sentido y el papel del compromiso en el desarrollo humano y niega en definitiva la capacidad del hombre y de la mujer de tomar decisiones irreversibles sobre sus propias vidas, como es la decisión de casarse. No cabe duda de que en la raíz de este espejismo está también la descristianización de una sociedad cada vez más marcada por el hedonismo, caracterizada por la pérdida del sentido ético y moral en la actuación, por la creciente dificultad para salir de sí mismo y darse a los demás, y por la falta de capacidad para afrontar con sentido el dolor y el sufrimiento ante las dificultades que conlleva una vida coherente. En segundo término, cabría hablar de un espejismo terminológico conceptual. Por una parte, se constata que el matrimonio se entiende muy a menudo como una forma legalizada de convivencia. No es hoy infrecuente encontrarnos con quienes confunden el matrimonio con la burocracia que envuelve la celebración nupcial. Si casarse solo fuera eso, bastaría eludir los papeleos, que son, al fin y al cabo, accesorios, para quedarse con lo sustancial, la convivencia entre dos personas que se quieren. De ahí la multiplicación de las situaciones de mera convivencia que el derecho se ha ocupado diligentemente de legalizar y burocratizar, por lo que ya no vale la distinción entre casarse y convivir, y podría decirse que ha sido el propio legislador quien ha acabado con esta idea equivocada de matrimonio. Al mismo tiempo, no son pocos los que consideran que el matrimonio es una relación afectiva privada. Una relación privada en el sentido de que son las partes las que decidirían quiénes forman parte de ella y cómo se desarrolla esa relación. Y sería una relación afectiva en la medida que es el amor el elemento esencial de la misma. A partir de esta percepción ha prosperado la eliminación de la procreación primero y de la diferenciación sexual más tarde como elementos que caracterizan la esencia de la institución matrimonial. Por mucho que el amor sea un ingrediente importante en la constitución del matrimonio, no es su esencia. Son muchas las relaciones afectivas, como la amistad o el compañerismo, a las que el derecho no presta la mínima atención, considerándolas irrelevantes. La mera afectividad indiferenciada tiene poco que ver con un matrimonio o una familia. La razón de ser de la regulación jurídica de la familia no es, sin embargo, ni la afectividad. A quienes se casan no se les pregunta si se quieren, sino si quieren casarse, ni la mera situación de convivencia, presente también en muchos ámbitos, desde el militar hasta el conventual. La unión estable y comprometida entre un hombre y una mujer es socialmente relevante porque de ella nacen y en ella se desarrollan los futuros miembros de la sociedad. Es la propia subsistencia de la sociedad la que está en juego al regular la familia. Finalmente, pensaba hablar del espejismo legal, o lo que yo denomino el papel del derecho en la desinstitucionalización del matrimonio. La institución del matrimonio civil, nacida del tronco del derecho canónico, se asemeja a un vehículo que ha ido progresivamente perdiendo piezas.
la indisolubilidad primero, la fecundidad más tarde y finalmente, y de momento, la heterosexualidad. De modo que se ha convertido en algo cuanto menos irreconocible y por ello socialmente inservible. El divorcio por decisión unilateral sin causa, generalizado en la mayor parte de países occidentales, convierte el matrimonio en el peor de los contratos basura. El utilitarismo y el consumismo ofrecen con él el falso reclamo del divorcio como oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva, cancelando, solo aparentemente, un fracaso personal. Creo que no anda muy errado quien haya diagnosticado la muerte del matrimonio civil. De hecho, los actuales sistemas matrimoniales, lamentablemente, no pueden dar respuestas a cuestiones como por qué debe ser cosa de 2 y no de 3 o más, ni por qué no es posible el matrimonio entre ascendientes y descendientes o entre hermanos. Las legislaciones occidentales han utilizado la estructura jurídica de la familia fundada en el matrimonio para transferir, mediante equiparaciones completas o analogías parciales, sus efectos jurídicos, en particular sus derechos, a situaciones muy diversas, basándose en la existencia de una convivencia afectiva o en la simple libertad individual. Es inevitable la impresión de que en estos casos se olvida demasiado fácilmente que para la buena técnica jurídica nunca ha sido necesario cambiar la definición y el contenido de las instituciones para hacer posible que se regulen otras realidades distintas aplicando normas similares. Son muchos los, entre comillas, cadáveres que dejan por el camino esta política legislativa claramente asentada en los países occidentales, cuyo coste social está solo empezando a ser evaluado. Desde los cónyuges abandonados por motivos fútiles, cuando no inexistentes, al grave problema de los hijos dejados a merced del vaivén de las decisiones judiciales y tratados como mercancía que debe repartirse como triste botín de un expolio. Paso a unas breves conclusiones. Sabemos que tras las aparentes demandas de nuevas regulaciones de modelos familiares, ha habido abundante presión por parte de grupos y plataformas partidistas. Los poderes públicos han tenido un papel fundamental en la promoción y normalización de dichos modelos. Se ha manipulado la realidad y se ha desvirtuado desde arriba el legítimo uso del derecho en busca de una apariencia de diversidad de modelos a escoger que poco o nada tienen que ver con los deseos reales de la mayoría de los ciudadanos de a pie. Razón tiene quien afirma que estas modalidades familiares no han hecho más que institucionalizar la precariedad y han sido llamadas por eso familias de alto riesgo. ¿Es todo esto progreso? ¿No será más bien que las ofertas de modelos familiares presentes hoy en el mercado jurídico legal no son tanto modelos a seguir, sino una muestra de la capacidad humana de fracasar o, en todo caso, de conformarse con la mediocridad en aquello que debería constituir una de sus más íntimas aspiraciones? Realmente los nuevos modelos de familia ni son tan nuevos ni son modelos, sino más bien disfunciones del único modelo de familia, la única que ha resistido a todo tipo de amenazas a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, lo cual es muestra suficiente de que no es un modelo más, sino el modelo de familia. A mi modo de ver, y concluyo con estas palabras, el recurrente fracaso de los llamados nuevos modelos permite redescubrir de tiempo en tiempo la familia de fundación matrimonial como estructura esencial en toda sociedad que quiera sobrevivir a sí misma. En efecto, la realidad es tozuda y los datos muestran que la mayor parte de las personas sigue aspirando en el siglo XXI a una relación duradera que dé estabilidad y sentido a la propia existencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Presento a los dos siguientes ponentes. La doctora Belén Zárate, que es licenciada en Derecho y en Filosofía por la Universidad de Navarra, doctora en Derecho por la Complutense. Una de sus líneas de investigación es la solidaridad intergeneracional y la dependencia. Y el otro ponente es el don Miquel Bastons, que es licenciado en Filosofía por la Universidad de Navarra, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra y
y doctor en Dirección de Empresas por el IES. Una de sus líneas de investigación actuales es la Dirección de Organizaciones. La doctora Zárate nos hablará del derecho de la legalidad a la justicia. ¿Es posible superar el positivismo? Y el doctor Bastons de Desarrollo y Imaginación, Justicia, Benevolencia y Calidad. Muchas gracias. Bueno, cuando pensaba en esos retos, en esas grandes cuestiones que afectan al derecho, la verdad es que hay muchas cuestiones que están en la boca de todos, ¿no? Y algunas son más profundas, son cuestiones de gran peso. Pero yo me planteaba, ¿no? ¿Puede una ley establecer un nuevo contenido, o una palabra, un término, un concepto, como el de familia o matrimonio? ¿Está legitimada para decirnos la ley qué debemos entender por la familia de ahora en adelante? Y seguramente pues pensaremos, pues no, pero lo está haciendo, ¿no? Y las consecuencias de esto, y decía la doctora Gaso, pues empezaremos a verlas en unos años, tendremos de evaluado. O me planteaba, ¿no? ¿Cómo es posible que haya personas, legisladores, que pueden decidir sobre qué otras personas merecen ser protegidas por el derecho y cuáles no? Los enfermos, los ancianos, los fetos desde 20 semanas, 12, 30, según qué criterio, unas personas que deciden sobre otras y su protección, ¿no? O si nos planteamos cómo debemos construir las normas que están guiando, regulando nuestra convivencia pacífica en torno a la libertad, el valor supremo, o ahora ya no es la libertad, ya es la seguridad, o ya no eso, sino la igualdad que viene pisando fuerte y que traerá muchas consecuencias, o hay algún orden de todos estos valores y cuál debe prevalecer. ¿O por qué hemos llegado a la situación de hacer más fácil un divorcio, como decía la doctora Gas, que quitarse del contrato del móvil, ¿no? Y esto es así de real. ¿O por qué se solicita el permiso a los padres de un menor para que pueda ir de excursión con el cole que le custodia cada día y no es necesario que este permiso lo concedan para que una menor aborte? Este es un debate que hemos tenido en la sociedad española hace unos meses. Terrible, ¿no? Bueno, para mí, todos estos ejemplos, les digo, más profundos, más técnicos o menos, lo que me están poniendo de manifiesto es que en el derecho se ha producido un cierto desorden. Un cierto desorden que está generado por una enfermedad que le está afectando a lo más esencial. Y me parece a mí que el discurso de Benedicto XVI no solamente es el de Bundestag, también algunos de los que podemos oírle en Londres, ¿no? Pone de manifiesto cuál es la causa de esa enfermedad y también alumbra un poco el modo de superarlo. Bueno, en el derecho, como dije antes, ¿no? Hay dos momentos principales, el de la creación y el de la aplicación, y los dos sujetos muy diferentes que intervienen en estos momentos, ¿no? La creación, los legisladores que son políticos, aunque tengan detrás tantos juristas ayudándoles, ¿no? Y el de la aplicación, que son los juristas y muy concretamente los jueces. Pues bien, los discursos de Benedicto XVI son muy enfocados a ese primer momento del derecho, la creación del derecho. Porque sabe muy bien Benedicto XVI que hoy el derecho se entiende únicamente como aquellas leyes que son creadas por un Estado. Y, lógicamente, hay que ir a ese momento creado y volver a decir, oye, ojo, ¿cómo se están haciendo estas leyes que están llevándonos a crear un derecho que va en contra de la propia persona? Pero yo en la ponencia, que ahora no haré referencia a esto, pero en la ponencia que ya saldrá en su momento, publicada o en el espacio de la fe de la web, he nombrado también una carta que el Papa Francisco escribe a la Corte Suprema de Argentina, donde hace referencia al segundo momento del derecho a la aplicación, y me parece que completa muy bien desde el punto de vista de la fe, bueno, lo que debe ser la profesión del jurista. Bueno, y el título de la ponencia que dice, ¿no? Bueno, el derecho, cómo ir de la legalidad a la justicia, porque queremos superar el positivismo y resulta que parece que de una manera teórica esto está más o menos superado, pero la verdad es que en el mundo de la universidad y en la práctica cotidiana del derecho yo no estoy tan segura de que estemos siendo capaces de superar esto. El derecho en sus orígenes, cuando era un arte en Roma, era muy ligado a la justicia, era esa perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho. La justicia era, por tanto,
un modo de medir, de regular las relaciones humanas, atendiendo siempre a lo que la persona es y a la naturaleza de las cosas. Así se entendía el derecho entonces, así se entendió en las facultades desde el primer momento que aparecieron las universidades, donde se enriqueció este arte del derecho con la aportación de la filosofía griega y del cristianismo, para un saber antiguo, ¿no? Pero en el Renacimiento, cuando la razón científica nos proporciona tantos avances a los hombres y nos hace pensar que tenemos en nuestras manos la posibilidad de crear todo lo que necesitamos, se revisan todas las metodologías y también se intenta aplicar esa razón instrumental en el derecho. El resultado es que se produce una formalización del derecho. Lo único medible, calculable, analizable en el derecho son las normas, las leyes, ¿no? Las leyes que son producto del poder humano y que, por tanto, saber quién las hace, qué forma tienen, qué condiciones de validez, qué proceso hay que seguir, eso es la parte fundamental del derecho, lo que podemos tener en común todos. Desde el siglo XVI hasta el XIX ese formalismo va derivándose en un positivismo, en un normativismo, pero no porque yo ya sé que esté resumir la historia de la filosofía, siempre te quedas o dejas tantas cosas por el camino, pero lo importante es que al final ese derecho queda reducido únicamente a leyes, a las leyes que el Estado en un determinado momento igual decida crear. Y por tanto lo realmente importante es la forma y no los requisitos materiales que de alguna manera podrían limitar el poder del legislador. El derecho sufre un trasvase desde la justicia, que era como se entendía al principio, hacia la legalidad. Es simplemente leyes, ¿no? Bueno, ese trasvase se produce el máximo culmen antes de la Guerra Mundial, cuando tenemos un derecho nazi tan perfectamente hecho y tan atroz y tan contrario a la persona. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial nos hace reflexionar sobre esa capacidad del hombre de crear un derecho que puede ser destructivo para el ser humano. Y comienzan a aparecer los primeros autores que desde dentro de las filas del positivismo empiezan a decir que es necesario ponerle límites a esta capacidad creadora del hombre, hay que introducir un contenido moral mínimo en el derecho, es posible la desobediencia de un derecho que sea demasiado injusto para ser cumplido, etcétera, etcétera. Bueno, y aunque es verdad que desde el punto de vista teórico vamos superando el positivismo, desde el punto de vista práctico lo vemos. Los cambios que he puesto antes, pero tantas cosas. ¿Qué está pasando, no? ¿Cuánto nos cuesta pasar de nuevo de la legalidad a la justicia? Y yo creo que aquí, yo diría que desde la fe encontramos un testimonio, desde luego muy claro, muy contundente, el propio del Papa Benedicto XVI, en ese, yo cogería ese discurso simplemente, ¿no? En el que dice, ¿no?, a los legisladores alemanes que el derecho no se puede desligar de la justicia, que si lo dejamos en un mero instrumento puede ser secuestrado por cualquier ideología. Y al final las leyes responderán al interés, el que tenga más poder, más dinero, más lo que sea, ¿no? Un derecho desligado de la justicia puede convertirse en un derecho que vaya en contra de la persona. Y por tanto les hace un reto, ¿no?, a todos estos legisladores que transformen en ley lo verdaderamente justo. Y aquí surge la pregunta difícil. ¿Y cómo sabemos lo verdaderamente justo? Y él da la respuesta también, recuperando el verdadero poder de la razón humana. Esa razón humana que supera con creces lo que es la razón instrumental y que, como él mismo dice, es una razón abierta al lenguaje del ser. No, pues yo creo que realmente desde la universidad tenemos mucho que hacer para volver a recuperar en las facultades de Derecho, pero así, en todas, ¿no?, esta capacidad de la razón humana que nos lleve a recuperar ese sentido originario de lo que es el derecho, la justicia, o todas estas grandes conceptos detrás de los cuales nos jugamos mucho en la vida, ¿no? Y que, a modo de ejemplo, cuando yo estudié Derecho, que soy joven, ya son unos cuantos años, estudiábamos Derecho Natural, era la cosa más normal del mundo, ¿no? Estudiar Derecho Natural. Desde hace 20 años no estudiamos Derecho Natural, en las facultades de Derecho estudiamos Teoría del Derecho. Creo que esto es una limitación muy potente y que además ni ha servido para dignificar todavía más los conocimientos en el área que tenemos nuevo, ¿no?, en el derecho, limitando, ¿no?, el que aquellos que en un futuro vayan a ser los legisladores o los juristas de este país tengan de verdad una gran capacidad de saber detectar qué es lo justo, qué es lo verdadero y por tanto actuar en consecuencia. Pues nada más.
relación entre caridad y justicia. La Iglesia siempre ha reivindicado y ha dedicado esfuerzos a intentar iluminar el camino, la realización de la justicia en la sociedad desde la caridad. Y esto me parece que es quizás un exponente claro de esto, es el documento de Benedicto XVI, la encíclica Caritas Libertate, que en mi opinión presenta, es casi revolucionaria, diría yo, y presenta un auténtico programa para el pensamiento, para el desarrollo científico y para la acción. En esta encíclica se recoge, en relación a la relación entre caridad y justicia, se recoge parte de la doctrina anterior de la Iglesia, en el sentido de que, en cierto modo, la justicia es una condición previa para el ejercicio de la caridad, puesto que en el mismo documento se dice, antes que dar, primero hay que dar lo que a cada uno le corresponde. Sin embargo, hay todo humánico, y hay una cierta matización, o un cierto giro, y es que no se puede ejercer auténticamente la justicia sin un acto previo de reconocimiento del otro, respeto al otro, implicación con el otro. No quiere dar indicaciones de cómo debe desarrollarse el progreso, no trata del progreso en sí mismo, sino que es una llamada de atención sobre lo que nos está quedando mientras progresamos, lo que nos está quedando fuera del progreso, sobre lo que nos está quedando marginado, sobre la marginación. Habla del medio ambiente, la familia, los pobres, los países pobres. Desde la perspectiva, y de ahí es donde hay que incluir una cierta propuesta de revisión sobre el modelo de actuación, el paradigma básico sobre el que se ha desarrollado el progreso de la actualidad, que de alguna forma se sugiere que es un paradigma que contiene un defecto inicial, que es que en la toma de decisiones de las personas que hemos estado impulsando el progreso no hemos incorporado realmente al otro en nuestra valoración de nuestras decisiones. Y por tanto, hemos generado marginación. Por tanto, en la parte de crítica, el documento lo que viene a ser es una crítica, un llamamiento a revisar lo que él llama revisar los principios de la economía y del desarrollo social, pero fundamentalmente a revisar el modo en el que estamos tomando decisiones, y más en concreto el modo como estamos valorando las consecuencias en nuestras decisiones, porque lo estamos haciendo mal. Recuerdo una vez que un profesor de una escuela de negocios, puedo decir, Antonio Grandito, lanzó una frase que me sorprendió, porque le apuraron mucho y le dijeron, oye, si tuvieras que resumir qué hay que enseñar a los que tienen responsabilidad para la toma de decisiones, a los que tienen responsabilidad de gobierno, si tuvieras que decidir cuál es la función fundamental de una escuela de negocios, y él respondió, una escuela de negocios sobre todo debe enseñar a las personas a valorar adecuadamente todas las consecuencias de sus decisiones, sin cortar prematuramente la evaluación de las consecuencias a aquellas que a mí me interesan. Porque este es, en mi opinión, el efecto germinal fundamental del modo de tomar decisiones que estamos utilizando. En general, un modelo que tiene sus raíces filosóficas, es recogido en la teoría económica y acaba convirtiéndose en el paradigma de acción, de algún modo, de lo que se denomina como motor. Vamos a ver, toda acción y toda decisión produce siempre marginación, tiene un cierto error. No hay ninguna decisión perfecta. En todas las decisiones hay efectos directos, aquellos que perseguimos, y efectos que también producimos, pero que quizá no perseguimos. Algunos son imprevisibles, pero otros son previsibles. Son lo que podríamos denominar efectos primarios y efectos secundarios. Una característica del paradigma de comportamiento, digamos generalizado, en el que se toman las decisiones en el progreso, es el hecho de que limita de un modo sistemático la valoración de las consecuencias a los efectos primarios y excluye de la valoración todos los efectos secundarios y lo consideran algo marginal.
Por decirlo de algún modo, en economía se habla de lo que se llama racionalidad limitada, se pasa de una racionalidad limitada a una intencionalidad limitada, cortando voluntariamente el proceso de evaluación de los efectos de mi acción a lo que a mí me interesa y eliminando de la evaluación de las consecuencias lo que les pasa a otros porque a mí no me interesa, pero efectos que también se producen. Hay distintos exponentes, tanto en el plano científico como en la vida práctica de este modo de comportarse. Es conocido, aquí solo cito, un artículo de Milton Friedman de 1970 publicado en el New York Times, en el que corta y dice, oye, no debatamos más acerca de la responsabilidad de las empresas. La empresa tiene que preocuparse de maximizar el beneficio para sus accionistas y olvidarse de los demás. Es conocida también una frase de un premio Nobel de Economía cuando le escribe al agente económico y dice, el agente económico es un agente que tiene que maximizar sus propias preferencias y olvidarse de los demás. En el fondo es la misma lógica. En el fondo, la misma lógica es decir, no debemos de ocuparnos de aquello que nos interesa y olvidarnos de aquello otro, que quizás también provocamos, pero no nos interesa. En el fondo, decía, es la misma lógica del director de oficina de un banco que coloca una hipoteca a una persona sabiendo que quizá no la podrá tener, etcétera, porque sabiendo que tendrá consecuencias, pero a él lo que le interesa son los beneficios que le traen por sí mismo. Es la misma lógica de la empresa que contamina las aguas de un río, que busca maximizar o ampliar su mercado, pero no se preocupa de que con esa ampliación de la cuota del mercado es la misma lógica del adolescente que tira la botella en un parque diciendo esto ya lo arreglará otro. En el fondo estamos ante un modelo que se ocupa, que decide voluntariamente hasta dónde llega mi responsabilidad y todo lo otro es máquina. En la lógica de esta lógica que de alguna forma está guiando el progreso, podría pensarse que bueno, los efectos secundarios al fin y al cabo son efectos secundarios de la acción y los efectos secundarios, como la palabra dice, son secundarios. Lo que sucede es que, esto como señalaba Germán en uno de sus escritos, dice, bueno, es que estamos en una sociedad en la que lo secundario ha pasado a ser primario. El potencial de acción de los seres humanos es tal que producimos y podemos producir mucho más directamente, pero buscando lo que producimos directamente, estamos generando también mucho más indirectamente. Nadie creía hace unos años que el ser humano podría impactar sobre el mundo. Y hoy podemos modificar. Pensemos en las internets, móviles, son todo acciones que se han buscado unos determinados efectos directos, pero que tengan al mismo tiempo una emergencia de efectos indirectos. Una emergencia de efectos indirectos que se produce también en las organizaciones. Tomamos decisiones para resolver un problema que genera aún muchos más problemas. Y a veces nos pasamos más tiempo gestionando los efectos indirectos provocados por los problemas que queríamos resolver que no por los problemas mismos. ¿No? Por tanto, estamos ante el olvidar lo secundario no es tan secundario, porque en nuestra sociedad lo secundario es secundario. Pero ahora hay otro problema, y es que en lo que es la lógica del progreso basada en el paradigma del homo económicos, que es una lógica, no solo estamos ante una emergencia de lo secundario, sino que el problema más grave está que precisamente por la presencia de esta intencionalidad limitada no se reconoce lo marginal y lo secundario como marginal. Es decir, no se reconoce como un error en la acción, sino que el problema de la empresa que contamina es que no cree que esté haciendo nada negativo. El problema del adolescente que tira la botella es que no cree que esté haciendo nada, no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque lo tenía sed. Ya verlo. El problema del director de banco que ha colocado un producto negativo, un financiero a una persona que no debía, no lo hacía intencionadamente buscando el mal. Simplemente no consideró para él, porque no creía que tenía que considerar los efectos negativos que eso tenía para las otras personas, porque se le ha enseñado a que tiene que maximizar sus propias preferencias.
Por lo cual, el problema no está solo en que producimos efectos secundarios, sino que es que no los reconocemos. Y como no los reconocemos, tenemos dificultades para gestionarlos y para rectificarlos. Es decir, el error del modelo está en que no reconoce el error. Con lo cual, como no lo reconoce, no lo arreglamos. No lo podemos reparar. Por la propia misma. No del todo. Hay dos argumentos, y ya voy. No es que no se consideren del todo los efectos secundarios. Hay dos líneas argumentativas en las que dicen, hombre, esto ya se puede tratar. El egoísmo, digamos, intencional, se puede resolver por dos vías. Una línea argumentativa dice que tiene que ser, hay que dejarlo en manos de los mercados. El mercado, por las propias reglas del mercado, penalizará aquellas actuaciones que generen efectos secundarios perversos. Y evidentemente esta es una argumentación francamente débil. Se pueden poner muchos argumentos, pero quizá la más fundamental es que deja en cualquier caso en manos de una fuerza ciega la responsabilidad sobre aquello que producimos cada uno de nosotros. La otra, y además esta otra cosa que son los fallos del mercado, es decir, el mercado trabaja con precios y cómo se pone precio al sufrimiento generado por un despido. Por tanto, el mercado no resuelve los problemas de los efectos secundarios. La otra línea argumentativa dice, bueno, si no es el mercado, que sea el Estado. Es el Estado el que debe reparar los efectos negativos provocados por la actuación egoísta, universal, de las personas que contribuyen al desarrollo. Esta argumentación tampoco es correcta, porque tiene muchas líneas débiles, muchos puntos débiles, ¿no? Quizá el más elemental es decir, resulta que desplazamos al Estado la responsabilidad que corresponde a las actuaciones que producen individuos concretos. En el fondo, pagan todos lo que provocan algunos, que es la sensación que uno tiene ahora con todo el tema de los rescates, con los fondos públicos, etcétera, de las actuaciones de algunos señores que hemos tenido que arreglar un poco todos. En cualquier caso, cualquiera de las dos líneas no corrige el error fundamental, que es no reconocer el error. Por tanto, hay que ir a un nuevo paradigma. Creo que es lo que se desprende del documento. Hay que ir a un nuevo paradigma de actuación. Hay que rectificar el modo de tomar decisiones. En mi opinión, esa rectificación, interiorizando los efectos secundarios que uno produce también, interiorizando lo que le pasa al otro, interiorizándolo, tiene algunos pasos, que yo aquí solo menciono tres aspectos, cuatro aspectos fundamentales. Un primer paso sería lo que podríamos denominar recuperar el principio de totalidad. Es decir, cuando tomamos decisiones debemos hacernos responsables, tanto de lo que buscamos intencionadamente como de lo que provocamos no intencionadamente. Es decir, uno tiene que hacerse cargo de todas las decisiones que provocan, aunque parte de las que provoquen afecten a otros. Alcance total. Evidentemente no de los no previsibles. Estoy hablando de los efectos previsibles. Totalidad. Aceptar los efectos sobre los otros como efectos de mi actuación. Evidentemente, segundo principio, objetividad. Objetividad. Es decir, hay que valorar los efectos de los otros positiva o negativamente, independientemente de que me afecten a mí o a los otros. El bien es bien y el mal es mal, tanto si me afecta a mí como afecta a los demás. Por tanto, hay que recuperar una cierta objetividad en la valoración de los 8 momentos. Tercer principio, racionalidad práctica, humildad intelectual, reconociendo el error en cada decisión, reconociendo que en cada decisión logro cosas y produzco efectos negativos que ni no logran el error. Por tanto, reconocer el error y, por tanto, introducir una racionalidad que sea capaz de rectificar. Cuarto,
todos estos confluyen en un último fin. En el fondo, puedo en cualquiera de los tres pasos reconocer todas las consecuencias, reconocer lo que le pasa al otro, valorarlo bien y mal, aunque le pase al otro, y reconocer el error y rectificar ese bien o ese mal que estoy produciendo, implica, en definitiva, reconocer al otro, implicarme con el otro, respetar al otro. ¿Por qué? Por nada, porque se nos dé gratuitamente. Solo desde esa gratuidad es posible ejercer una auténtica justicia. Una justicia fundamentada en la verdad de lo que realmente hacemos. Nada más. Quería en primer lugar agradecer la invitación de hablar con las personas que tengo delante de cosas que llevo muy dentro. Yo tiendo a defender la teología, me parece que es rentable la teología. El otro día, hace un par de días, en Piazza Navona, me paró un turista y empezamos a hablar del más y del menos, del Papa, Francisco, etcétera, etcétera, y yo le dije pues que enseño teología. Y él me preguntó, pero ¿la teología a qué sirve? ¿La teología a qué sirve? ¿No? Entonces, yo me quedé, en una palabra, ¿a qué sirve la teología? ¿No? Entonces yo tuve un poco de hesitación, ¿no? Y me dijo, respondió él, yo le digo la palabra, ¿a qué sirve la teología? Y quizás cuando digo esta palabra, esta respuesta me echan de aquí, la palabra es Nairobi. Es decir, los últimos días, es decir, la religión necesita ser pensada, si no se vuelve problemática, a todos los niveles. Entienden ahora porque quizá me echan, ¿no? Pero me parece que es un punto interesante, me parece que es importante tener en cuenta la importancia de la teología para pensar las cosas de la fe, para pensar y aplicar lo que viene de la fe. No solo para un servicio a la sociedad, sino para un servicio a la fe, porque el hombre es un ser naturalmente religioso y tiende a hacer las cosas por una dinámica religiosa, pero lo tiene que pensar, lo tiene que asimilar, si no se quedará todo aquello indigesto y produce todo tipo de reacciones impropias. Otro punto que quería decir antes, un poco de entrar en el texto, tengo un texto largo que no voy a leer porque es demasiado largo, es demasiado detallado. Entonces, el segundo punto que quería decir es una cosa con la cual pues, se va a enfadar conmigo el profesor Clavel, que es un poco la relación filosofía y teología. Porque a veces, a mi modo de ver, y me quejo un poco, los filósofos tienden a plantear las cosas así. Dicen, aquí está este problema, aquí está esta situación, aquí está este deseo para sentido, para felicidad, para todo tipo de cosas que surgen y son explicados filosóficamente. Y justo en ese momento, como cae del cielo la revelación que da la respuesta bonita, que da la respuesta adecuada. Entonces esto en parte sucede, en parte como la filosofía está como haciendo las preguntas y justo en ese momento como San Jorge el dragón, arriba la fe, llega la fe y como da la solución al problema. Pero yo quería decir que la teología es más que sencillamente algo que ofrece soluciones a cosas que parecen insolubles, porque si no, si entra y se mantiene dentro de la lógica, se puede decir, violenta de la religión, algo como intrínsecamente irracional, que no es algo intrínsecamente irracional, que es que la teología está ahí para provocar el pensamiento y para hacer crecer la razón y hacer crecer la filosofía. Esto se dio muy bien en los primeros siglos cristianos. Los filósofos, en un cierto sentido, tienden, y ha sido así en la antigüedad, otra frase provocadora,
digo, la filosofía tiende a ser conservadora, en el sentido que tiende a intentar explicar y resolver la realidad dejándolo pues, lo más tranquilo posible. Llega la revelación cristiana y todo acaba patas arriba. Todo acaba patas arriba. ¿Por qué? Porque se empieza a hablar de una cosa impensable para el pensamiento estoico, platónico, y aristotélico no tanto, porque no estaba tan presente, que es la idea de tres personas en una naturaleza. Tres personas en una naturaleza. El dogma de la Trinidad. Dos naturalezas en una sola persona. Bueno, no tenían los herramientas suficientes la filosofía antigua para resolver ese problema. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el cristianismo, por su doctrina provocadora, por la revelación de la vida de Dios, Dios mismo que habla a los hombres, pues abre espacios para la racionalidad, para la filosofía, que la filosofía antes no había sospechado. Entonces ha hecho en ese sentido crecer la filosofía y crecer la razón, ampliar los espacios de la racionalidad, como decía, como ha dicho muchas veces el Papa Benedicto, muchas veces ha hablado en este foro. En ese sentido, me parece importante, ¿no?, entender que la filosofía no está ahí solo como para llegar con la solución cuando todo está pensado, eso no es así, pero para decirlo de un cierto modo, sino es para también provocar nuevas posibilidades y pensar nuevas posibilidades, abrir nuevos horizontes de cosas que al inicio no se entienden y luego con un pensamiento paciente y quizás difícil, pues uno acaba entendiendo algunos de los elementos más importantes. Una de las ideas que yo he trabajado bastante, y hay una cosa que he publicado el año pasado en Scripta Theologicas, que es la revista de la Facultad de Teología de Navarra, que es el tema que muchas de las categorías con que nosotros trabajamos hoy en día pacíficamente tienen un origen cristiano. No completamente, no al 100%, se entiende, pero el cristianismo ha servido como catalizador para que toda una serie de categorías tuviesen más claridad y más valor. Los dos que me vienen a la cabeza son principalmente los de persona y libertad, la noción de persona y la noción de libertad. Son conceptos que tienen una cierta presencia en la filosofía antigua, pero ha sido sobre todo el cristianismo que les ha dado vida. Llegan a ser conceptos filosóficos, ciertamente, son conceptos y llegan a ser conceptos filosóficos. Pero es importante que no solo, por así decirlo, aceptamos agradecidos lo que el cristianismo nos ha contribuido, sino que en un cierto sentido sepamos reconocer que el cristianismo nos ha dado estos conceptos. Y si nos olvidamos de la raíz, si nos olvidamos de la fuerza, la revelación y la fe que ha dado vida a estos conceptos, acabarán desvirtuándose. Ahí hemos oído el discurso en el campo del derecho, el profesor Zárate, el tema de lo complicado que es a veces la cuestión de la ley, ¿no?, que es creado por unos y aplicado por otros, que es un verdadero problema, aplicado por los jueces y la policía, pero preparado por los políticos, y los pobres políticos, que siempre estamos contra los políticos. Claro, los políticos tienen que reelegirse, tienen que pensar a la reelección, es lo más importante. Si no son reelegidos, ¿qué van a hacer? Entonces hay toda una serie de elementos en que en un cierto sentido se pierde la continuidad entre el origen vivo de una realidad y el producto final, y queda como desconectado. Por lo tanto, mi modo de ver la teología, la historia de la teología, la historia de los conceptos tomados filosóficamente, teológicamente, o mejor,
la historia de los conceptos, que es una reflexión filosófica hecha a partir de la revelación, esto es muy importante que se haga, para que se sepa de verdad de dónde vienen los conceptos, para que mantengamos y tengamos un conocimiento bueno de estas realidades. Bien, ¿algún otro comentario quería hacer sobre las demás ponencias? Pero lo dejo para un poco más tarde. Precisamente viendo los aspectos cristianos, ¿no?, que están presentes en tantos aspectos de nuestras ideas. Pero quería hablar ahora del tema de la teología en la universidad y de intentar a situarlo un poco, ¿no? El hecho es que la teología era muy presente en la universidad medieval, que es cuando empezó la universidad en realidad. Las grandes universidades eran universidades fundadas por los cristianos. Los cristianos han empezado las universidades. Y de hecho, pues había un cierto florecimiento con ciertos problemas, pero esa presencia viva de la teología, que, como me dijo el profesor Clavel, nunca fue completa, nunca fue definitiva, pero esa presencia de la teología se ha ido perdiendo, de modo tal que en ninguna parte del mundo hoy en día la teología es considerada una disciplina clave de la vida universitaria y mucho menos la reina de todas las disciplinas teológicas, ¿no? Será quizá más bien Isabel II que Isabel I, ¿no?, para comparar las dos reinas inglesas, ¿no?, que los irlandeses lo tenemos muy bien. Entonces, ¿por qué se perdió esta presencia viva, no perfecta o no completa? Porque la cosa completa solo será en algunos tiempos. Uno es la cuestión del nominalismo. Hay una cuestión filosófica muy interesante, muy importante, como se puso una separación radical entre Dios por un lado y el hombre, el mundo creado por otro lado. Eso requiere todo un desarrollo, una comprensión, ¿no? La cuestión del nominalismo, que me parece sumamente importante e influyente, y también tenía una forma muy específica, muy concreta en los pensadores protestantes, en Lutero y Calvino, que también implícitamente eran pensadores nominalistas. Otro es el tema un poco de la espiritualidad, el tema de la espiritualidad. Llegó a ser muy común en el tardo medioevo la idea que la espiritualidad no necesita de la razón. Uno de los autores, un gran autor espiritual, Thomas à Kempis, ¿no?, en la Imitación de Cristo, él dice que, bueno, ¿qué nos sirve hablar de la Trinidad y explicar las procesiones divinas y las personas y todo el asunto si luego no amamos a Dios? Entonces es una especie de ataque retórico, ¿no?, a los teólogos, ¿no?, que están ahí perdiendo el tiempo pensando en estas cosas complicadas, cuando en realidad tendría que dedicar su vida a amar a Dios y a servir al prójimo y cosas por el estilo. La espiritualidad, de que la espiritualidad se ha desarrollado en un modo que, como decía, bueno, esto del pensamiento no tiene mucho que ver con la verdadera vida cristiana, la vida mística, la vida de la gracia, son cosas diversas. Y el otro era el tema de la prevalecerse práctica de la ciencia, no porque la ciencia fuese opuesta a la fe cristiana, porque como sabemos los cristianos son dos elementos que entre sí se relacionan estrechamente porque tienen el mismo origen. Dios ha creado el mundo, Dios ha dado su palabra y es el mismo Dios, por lo tanto no puede haber contradicción. Pero el hecho es que el cristianismo, un poco la teología, ha sido desplazado principalmente por la ampliación de la ciencia, de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, porque se amplió y ocupó, se puede decir, todo el espacio. Hoy en día diremos todo el dinero, ¿no? La gente contribuye para las ciencias naturales, pero no tanto para las humanidades. Pero hay otra cuestión, quizá que es la cuestión que está presente en el fondo de esto, que es la pregunta, ¿puede florecer o
puede desarrollarse el pluralismo en un contexto universitario si la teología está presente, porque en fondo la idea está que, bueno, si están ahí los teólogos, nos estarán dando bastonazos todo el día diciendo que no, la Iglesia dice, tal vez es la doctrina, no se puede hacer nada, y esto es así, y el magisterio, etc., ¿no? Eso es un tema que ha sacado también el Papa Francisco con Papa Benedicto en la Lumen Fide, el peligro con una idea unitaria de la fe que aplasta al hombre, el totalitarismo, una verdad fácil y clara que no me deja pensar y no deja espacio para el pensamiento. Entonces, este es un miedo que muchas personas tienen. En una universidad que es católica o cristiana, en su inspiración no puede haber pluralismo. Entonces, esto lleva a los mismos cristianos que quieren llevar adelante un proyecto universitario un poco a, no sé, no esconder a nivel explícito el argumento teológico y no querer que se vea. Y esto tampoco es muy honesto, porque muchas veces serán buenos cristianos que lo sacan adelante y saben muy bien que el pensamiento cristiano influye sobre su modo de pensar. Bien, entonces esa es la pregunta que yo me hago aquí, porque me parece que es el reto principal para cuando se habla del papel de la teología o del pensamiento cristiano en una universidad. Esta es la cuestión. Nos facilita y hace presente el pluralismo. Ahora, la primera cosa que quería decir era que en los años 60, sobre todo en Inglaterra y en los Estados Unidos, empezaron a desarrollarse una serie de líneas de investigación y de enseñanza en las universidades que se llaman estudios religiosos. Estudios religiosos, es decir, el estudio del fenómeno de la religión dentro de la sociedad. El autor más conocido en esto empezó el primer departamento en la Universidad de Leicester en el 67, se llamaba Ninian Smart, no sé si alguno ha oído de él, Ninian Smart, ¿no? Entonces lo que él decía que, bueno, la religión es una parte de la vida, las personas son religiosas, ¿no? Entonces por eso tenemos que estudiar la religión desde muchas perspectivas, de perspectiva de la historia, de la psicología, de la sociología, de la antropología cultural, etcétera, etcétera. Lo cual es perfectamente legítimo, perfectamente bueno. Me parece, en los últimos años también yo he visto varios estudios en los Estados Unidos que insisten sobre la importancia de saber de religión, porque si no, no entiendes tu propia materia. Pero este sistema o esta visión tiene un defecto radical, porque no es teología, es estudiar el fenómeno religioso a la luz con el método de la psicología o de la sociología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es teología, no es hablar de Dios a partir de la revelación de Dios, sino es hablar de psicología en su aspecto religioso, es hablar de historia con los métodos históricos, etcétera. En esto entendemos que el método determina mucho, en cualquier disciplina, en la teología también determina mucho el modo que se plantea el método de una ciencia, pues determina mucho lo que uno hace, lo que uno no hace. Y sabemos bien que en la ciencia pues el método es un poco más sencillo porque los elementos son más claros, son más tangibles. Bien, entonces esta es un poco una posible línea un poco para meter la teología en la universidad a través de estudios contextualizados del fenómeno religioso. Pero a mi modo de ver eso no basta. Eso no basta. Esto no es teología. Es sociología. Y se puede hacer perfectamente. Y nadie niega la legitimidad de esta posición. Luego, la teología promueve el pluralismo por una razón sencilla. Porque recuerda que la verdad, por un lado, existe y por otro lado, es infinito e inalcanzable. La verdad coincide con Dios mismo y por lo tanto,
El pluralismo no es sencillamente la fragmentación, que hay todo tipo de cosas distintas, cada uno tiene su propio modo de hablar de su propio campo, como dicen los postmodernos, sino el cristianismo dice siempre, la verdad existe. Lo que pasa es que la verdad es tan grande, que ni en esta vida ni en la otra lo podemos alcanzar. Es decir, que hay una riqueza de verdad y de belleza y de grandeza que nos está esperando y una eternidad no va a ser suficiente para conocerlo. Esta es una idea que dice San Ireneo y San Gregorio de Nisa. Yo no sé si es verdad porque no lo comparte Tomás de Aquino y Agustín, que es la idea que en el cielo habrá un continuo crecimiento. Habrá un continuo crecimiento. Concretamente San Ireneo, del segundo siglo, gran autor, dice que el Hijo nos dirá siempre cosas nuevas del Padre durante toda la eternidad. Interesante esto, ¿no? Continuamente Él nos contará nuevas cosas sobre el Padre Eterno durante la eternidad. Entonces, este me parece un punto muy teológico, si quieres, pero para un cristiano también le ayuda. Le ayuda cuando, porque yo diría que el cristiano es creente en el pluralismo. Es creyente porque sabe que su propia capacidad de llegar a la verdad es una capacidad limitada, y por lo tanto irá llegando a la verdad poco a poco, y no debe precipitarse en este proceso. Por eso un cristiano, sin ser falso a su propia identidad, es pluralista, porque sabe que hay muchísimas cosas que no sabemos, muchísimas cosas que habría que aclarar todavía. Bien, entonces contra lo que yo acabo de decir, exactamente en contra de lo que yo acabo de decir, hay otro hecho que lo mencioné antes, que es el hecho que la revelación cristiana, sobre todo cuando la tienen en manos los curas, ¿no? Los obispos o el papa, lo que sea, este carácter restrictivo, ¿no? Pensamos en la congregación de la fe, ¿no? El Santo Oficio, ¿no? Famoso, ¿no? Que está diciendo a la gente lo que pueden decir, lo que no pueden decir, ¿no? Lo que es la doctrina de la Iglesia y lo que es el magisterio. Entonces, ese sentido del carácter restrictivo, concreto de la revelación cristiana, yo creo que no hay que entenderlo como una traba, como una restricción, sino sobre todo por la misma ley que Dios se ha autoimpuesto para comunicarse a los hombres, que es a través de cosas concretas. Es decir, Dios quiere hablar a los hombres con palabras humanas, porque busca del hombre una respuesta humana, busca del hombre una respuesta que es verdaderamente su respuesta. Por lo tanto, Dios se acerca a nosotros a través de palabra y de carne y de personas y de voces y de sueños y de cosas muy concretas. Pero no porque la verdad que es Dios sea como limitado, es que Dios mismo sea como contraído, si esa es la palabra. Dios mismo sea como cerrado, se ha puesto pequeño, la kenosis, la famosa kenosis de que habla la carta de los Filipenses, para poder tocar y llegar a hablar con los hombres en su intimidad, en el fondo de su personalidad. Esto es un poco la tesis principal que yo quería un poco enunciar sin explicitar. Espero que el texto final explicará mejor este tema. Y hay dos otras cuestiones que quería añadir, dos otros temas. Dos preguntas que quería hacer en este contexto. Uno es, ¿hace falta una fe personalmente vivida para hacer teología o basta seguir el método justo? Es decir, ¿hace falta ser un creyente a todo gas para poder hacer teología? O basta sencillamente seguir el método justo? Bueno, se entiende que la persona que cree y que tiene una naturalidad con las cosas de la fe, una familiaridad con las cosas de la fe, pues tiene mayor quizá facilidad. O quizá no, porque los que venimos de países católicos, y donde hay una cultura católica, hemos aprendido la fe, hemos recibido la fe con la vida misma. Nos parece la cosa más obvia.
quizás esto no es muy bueno, quizás no es muy bueno esto, ¿no? Lo que nos sirve y lo que nos interesa a veces es dejarnos sorprender por la fuerza de la palabra de Dios, dejarnos sorprender. Y quizá un no creyente que empieza a escuchar la palabra de Dios, puede tener más interés, aquello le puede estimular. Muchas veces los católicos somos un poco perezosos intelectualmente en lo que se refiere a nuestra fe, porque asimilamos aquello porque lo hemos tenido siempre, ¿no? Por eso, a pesar de que autores tan venerables y tan importantes como Hans Urs von Balthasar insisten que uno no puede hacer teología si no es creyente, yo iría a una posición un poco media. Y creo que una persona que sinceramente sigue el método teológico justo, como un histórico hace lo mismo, o como un científico, un físico, sigue una serie de protocolos, una serie de métodos, y asegura, hará una buena teología, hará una buena teología. Inevitablemente, acercándose a la palabra de Dios, se planteará antes o después la cuestión de la propia conversión. Pero en cierto sentido es un punto posterior. He hecho muchos de los primeros grandes autores cristianos seguir ese camino. En ese camino especialmente pienso en San Agustín, San Agustín que descubrió la fe y descubrió el cristianismo, y lo llamaba la verdadera filosofía. Una filosofía, pero la verdadera o definitiva filosofía. Y su camino hacia la fe fue un camino intelectual. No todos lo van a hacer, no todos, pero yo creo que muchos lo pueden hacer. Y es por eso que creo que no es una imposición a las personas enseñar la teología bien enseñada, al mismo modo que no es una imposición a las personas enseñar la historia con método histórico. Tú empiezas tu curso de historia, de análisis de datos históricos, y empiezas a decir, bueno, este es el método, hay que seguir esta documentación, hay que comparar con otros documentos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el método que vamos a seguir. El método también se puede mejorar, se puede profundizar. Si esto se aplica a la historia, ¿por qué no se puede aplicar a la teología? No es una imposición. Y en todo caso, como Popper ha explicado muy bien, toda explicación o desarrollo científico se hace en base a un pensamiento hipotético. Cuando yo tomo un dato de la fe, que hay 3 personas en Dios, en cierto sentido no me estoy comprometiendo del todo todavía. Estoy intentando pensar hipotéticamente estas posibilidades. Por eso yo soy un poco de la línea que lógicamente ser creyente ayuda mucho para hacer teología, pero no hace falta del todo. Quizá alguno discrepe de esta posición. La segunda pregunta: ¿qué es la contribución positiva de la teología a una educación liberal, una educación humanista, científica? Entonces aquí puede haber muchos puntos, puede haber muchos puntos. Un primer punto es el tema de la unidad de la totalidad. Ese es un tema que ha salido antes, porque en un cierto sentido la palabra que viene de la teología, también eso es parte del miedo, ¿no? Es una palabra totalizante, es una palabra definitiva, que en un cierto sentido da luz a toda la realidad. La visión de la fe nunca es una visión de una parte, sino intenta a cubrir todas las partes. Es una luz que se pone sobre toda la realidad. Eso no excluye el papel de las otras ciencias. No son como partes que se añaden, es como un conjunto unitario. Bueno, ese es un tema en el cual se podría hablar mucho. Segundo punto, que es la importancia de la teología, porque la vocación, la vida universitaria es, bueno, muchas personas lo dicen, ¿no? Es vocación. Es vocación, y uno lo vive en un modo vocacional, lo vive toda la vida, dedica toda su vida a eso. Pero claro, vocación es una idea cristiana, el cristianismo no se puede hablar, como la palabra hoy en día dicen la misión, ¿no?, de una universidad, aunque siempre usan la palabra en inglés, ¿no?, porque suena mejor,
se dice en inglés, la mission statement, ¿no? Mission statements, ¿no? Para decirlo en inglés, así suena. Pero mission también, la misión es una palabra cristiana, plenamente cristiana, que es la misma vida trinitaria que se extiende fuera de la Trinidad, va hacia el verbo y va hacia el mundo. En ese sentido no es una... entonces, un profesor, en cierto sentido, si no tiene un sentido de vocación, pues no hará bien el profesor, no hará bien el profesor. Esta es una cosa que un autor que yo he estudiado, quizá algunos de ustedes lo conocen, Ken Bain, es un autor americano, Ken Bain, que se ha dedicado mucho en los Estados Unidos a estudiar el tema del fenómeno educativo, ha hecho cosas muy interesantes. Entonces, él en el fondo dice que el profesor tiene que amar su materia y convencer a sus alumnos. Y esto, él dice, es la solución para el puesto un poco negativo que ocupan las humanidades. No hay otra solución, no hay otra solución. Es cuestión de entusiasmar a los alumnos. Este es el único modo, porque el argumento económico no funciona, porque el dinero va a la técnica, a los resultados técnicos. En las humanidades no se puede dar una razón instrumental para explicarlo y para justificarlo, sino que uno tiene que convencer a sus alumnos. En ese sentido tiene un aspecto, yo diría, vocacional. Yo creo que hay profesores, no por personalidad, sino por modo de explicar las cosas que arrastran. Entonces ahí hay un aspecto que yo diría que toca también la teología. Y el último punto, la última contribución que se podría mencionar es el tema de la dinámica del diálogo. Siempre hablamos de diálogo y de pluralismo, son las dos palabras más usadas y menos practicadas en la universidad, ¿no? Las personas hablan mucho de la importancia del diálogo, pero hay que tener en cuenta, y esta es una idea muy cristiana, que el diálogo no es solo entre escuelas de pensamiento o entre ideas. El diálogo es entre personas, es entre personas. Y hay que entender que la persona, para un cristiano, es un individuo, mientras que para los griegos, para Aristóteles y para Platón, el pensamiento era unitario porque había una única fuente. Aristóteles hablaba del intelecto posible, del intelecto agente, que es común para todos, una especie de Siri, como usan los aficionados de iPhone, ¿no? Una especie de Siri humano, ¿no? Que todos tienen el mismo pensamiento. Y Platón tenía la idea que todos han visto el mundo de las ideas al inicio de su existencia. Por lo tanto, pensamos las mismas cosas en potencia y llegamos a las mismas conclusiones a través del diálogo, porque en fondo hemos ya visto las mismas cosas. Pero un cristiano tiene que escuchar a Santo Tomás que dice: "Hic homo intelligit". Este hombre piensa. Cada mente humana es distinta de las demás mentes humanas. Yo creo que el reconocer este hecho nos ayuda, por decirlo, a reconocer que el diálogo no es tan fácil, sobre todo en las humanidades. En las ciencias es más fácil porque el lenguaje es más común y más sencillo. Los protocolos para un biólogo en Corea, en Argentina o en los Estados Unidos, los protocolos son todos los mismos. Entonces puedes estudiar la misma disciplina en cualquier país y llegar a las mismas conclusiones. Pero no es así, con las humanidades, porque el lenguaje es muchísimo más complejo y el diálogo es mucho más complejo. Entonces eso requiere, a mi modo de ver, como un compromiso, yo diría casi vocacional o casi personal, ¿no? De insistir sobre la necesidad de no renunciar al diálogo o no hacer diálogos que no son diálogos. El diálogo necesita luego la confrontación de posiciones adversas, posiciones contrarias los unos con los otros. Bien, pues eso es lo que yo quería decir y pues ya.
mucho esa expresión de que la realidad es tozuda, ¿no? Porque la naturaleza y ayudada por la gracia, pero la realidad es tozuda, como se ve en unas canciones muy bonitas que he oído al decano de Educación Cultural, que gustan a todo el mundo porque están expresando que la realidad es tozuda, o sea, está ahí, ¿no? Y lo mismo esos famosos cantados de los que no ha hablado hoy el profesor O'Callaghan, que hay en los puentes, quizá en muchos otros sitios, en Roma, de enamorados, un cantado allí, con la fecha, las iniciales, en el puente, y entonces tiran la llave al río, porque quieren quererse para siempre. Entonces lo único que iba a decir es que el Papa, es como una pregunta, el Papa Francisco habla algunas veces de que el respeto a la vida es algo, del problema del aborto es de naturaleza religiosa, es un aspecto. Y también Benedicto, para hablar de estos temas que también nos han ocupado, estos principios no son verdades de fe ni una mera derivación del derecho a la libertad religiosa, están inscritos en la misma naturaleza humana, se pueden conocer por la razón y por tanto son comunes a toda la humanidad. La acción de la Iglesia, al promoverlos, no tiene un carácter confesional a todas las personas prescindiendo de su afiliación religiosa. Perfecto. Pero me pregunto, ¿no quedará mal San Agustín? Fides querens intellectum. Me gustaría a ver si se puede aclarar este punto. Bueno, eso también lo que yo dije es, por un lado, si no es así, entonces muchísimas personas se quedarán, sin poder ser ayudados o sin poder ver la utilidad de que es como decir, bueno, la Iglesia Católica dice esto, y pues como un conocimiento me sirve y me es útil, pero no entra, no pienso, no lucho con ese pensamiento. Y en ese sentido me parece que o es así, o podemos renunciar al papel de la teología en la universidad, podemos renunciar, ¿no? El otro es la experiencia de los primeros cristianos, mencionado San Agustín, que descubrió la fe, descubrió el cristianismo pues, a través de un largo proceso de pensamiento y dio vueltas y tuvo posiciones equivocadas, etcétera, etcétera, y luego llegó a una plenitud de fe, ¿no? Entonces, es verdad que es un fidem querens intellectum, es verdad, y esa es la teología normalmente, pero lo que yo estoy intentando decir es que los enunciados de la fe son a veces, yo los puedo también como cristiano, son cosas que yo he oído de mis padres y de la Iglesia y de otras personas. Todavía no me he identificado con aquellos enunciados, son cosas que me han dicho, y en un cierto sentido el proceso de mi asimilación de esos datos es un proceso gradual, y el primer momento de aceptarlos, de hacerlos individuales, no solo colectivos, no solo pertenecientes a la colectividad, es un proceso de aceptarlos hipotéticamente. Imaginemos que esto sea verdad. Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Lo combinamos con otras cosas. Y poco a poco, se puede decir, el proceso racional, que es como un proceso de digestión de la comida, ¿no? Que es decir, que esto que se dice es verdad, corresponde a la realidad. Pero ese proceso en la vida de las personas no es instantánea. Yo como pequeño católico irlandés aceptaba la fe, todo lo que decía, repetía el catecismo perfectamente, pero aquello no lo había pensado, no lo había asimilado, no era todavía mi propio pensamiento. Entonces esta es una idea que ha sido desarrollado, no exactamente lo que he dicho, pero ha sido desarrollado sobre todo por Campbell Newman en su ensayo sobre la gramática del ascenso, del asentimiento, que es un libro muy interesante sobre la psicología del proceso del creer. Es un
una obra que realmente vale la pena leer, ¿no? Entonces él distingue claramente entre la afirmación del hecho de la fe y el segundo momento, que es la convicción que aquello sea verdadero, ¿eh? Y estos dos momentos no coinciden, ¿eh? No son es un proceso más que un solo momento, ¿no? Eso es lo que... Quería que comentara un poco el profesor Ockham sobre el capítulo 2 de la Lumen Fidei. El Papa dice amar para conocer, ¿no? O sea, entiendo lo que quiere decir cuando dice que no hace falta fe para hacer teología, pero al revés, ¿no? Como el amor, el conocimiento amoroso nos da una luz que nos permite comprender mejor, ¿no? Si podría desarrollar un poco esa idea, ¿no? Bueno, con dos hojas, necesito dos minutos. Son temas muy... bueno, yo creo que todos entendemos que para creer a alguien, para cualquier cosa de lo más sencillo, para creer, para aceptar, hace falta fiarse de aquella persona. Entonces uno se fía de las personas que te aman, te fías de las personas que te aman. La buena fe, ¿verdad? Que una persona que está en buena fe puede equivocarse, pero está en buena fe. Y en ese sentido, la razón, lo que me hace posible a mí creer es que me ama Dios, me ama Dios, ¿no? Entonces yo reconozco ese amor y reconozco que ese amor es digno de fe, es digno de fe. Este es el título de un libro de von Balthasar que habla de ese modo. Pero la idea del amor de Dios que está al origen de la fe está presente sobre todo en la primera carta de San Juan, que es un tema muy importante en la encíclica, el capítulo 2, en que habla del amor de Dios que ha quedado revelado en distintos momentos, pero sobre todo en la humanidad de Jesucristo, en sus palabras, en sus gestos, en su mirada. Y nosotros tenemos, por eso decirlo, contacto con el amor de Dios. Es muy atrevido, tenemos contacto con el amor de Dios a través de la materialidad de la vida del Señor, de la vida de Jesucristo, escuchándolo, lo cual, dice el Papa, respeta mucho nuestra libertad, porque no está impuesto. El ver, también el ver se impone, pero el ver da una visión de conjunto, pero también el tocar, y el Papa explica que el amor también requiere el tocar, o sea que hay toda una serie de modos en que Dios, como se nos ha hecho, por eso en mi presentación hablé de que lo restrictivo, lo aparentemente restrictivo de los enunciados doctrinales cristianos no son restrictivos, es Dios que se pone justo al lado de mí, los famosos periferias existenciales. Dios se pone justo a mi lado a través de Jesucristo, sus palabras, su mirada, su acompañamiento, su amor, su afecto, su comprensión, etcétera, etcétera. De ese modo yo me quedo deslumbrado por el amor de Dios hacia mí, de eso me produce la fe, que tendrá un contenido intelectual, desde luego, desde luego. No se trata de eliminarlo, ¿no? Pero no es solo eso. La fe en sí misma sería imposible si no hubiese esa como revelación del amor de Dios, ¿no? Que llega en un cierto sentido a encontrar, a producir resonancia en todos los registros de mi vida, tocando todos los registros que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál cree que es el problema? Que en el fondo simplemente hay un tema de pereza mental, o sencillamente que es que lo que usted dice, la falta de fe para hacer teología es un problema muy grande. No sé si me explico. Hay una idea bastante común, ¿no? Común en la exégesis bíblica liberal protestante, que ha influido mucho, es la idea en fondo que los cristianos desde el inicio han misrepresentado a Cristo. Cristo era una persona normal, ordinario, y los cristianos lo han instrumentalizado para sus propios fines, para inventar su propia iglesia, ¿no? Es una idea muy común, muy frecuente,
yo creo que lo tiene este señor, esta idea que en fondo los cristianos han tergiversado desde el inicio la realidad de Jesucristo, han inventado todo tipo de Cristos a lo largo de la historia. Entonces, precisamente por eso el tema del amor es muy importante, porque paradójicamente, cuanto más se ama, más se quiere comunicar la verdadera identidad de aquella persona. El amor a una persona no cambia a esa persona, mejor, reconoce a esa persona como es y ama y acepta a esa persona como es. Por lo tanto, el amor de los primeros cristianos hacia Cristo, manifestado, entre otras cosas, en el martirio, nada menos, está dispuesto a sacrificar su propia vida, le llevaba a los cristianos a intentar ser muy fieles en la comunicación de las palabras que venían del Señor y la vida que vivía Jesús. Me parece que sería, yo creo que es fruto de un prejuicio muy fuerte y muy arraigado el pensar que los cristianos han cambiado todo desde el inicio. Los cristianos, el amor, es verdad que el amor cubre todos los pecados, el amor hace muchas cosas, pero el amor no es infiel, el amor intenta representar a la persona amada como es, y no intenta cambiarla, lo ama y lo acepta como es. Entonces este es el punto. El otro punto es, la fe es difícil. Yo creo que creer en general es lo más natural para las personas. Las personas tienden a creer. Si yo digo que hay un elefante blanco allí fuera por la calle, la gente por lo menos mira, ¿no? Me da un poco de escucha, ¿no? Pero hay otra cuestión que es, la fe lleva consigo, desafortunadamente, cuando se asimila un cambio de vida. Una persona que cree empieza a darse cuenta y no quiere mirarlo a la cara que tiene que cambiar de vida, tiene que vivir los mandamientos y tener una vida santa, una vida buena, una vida justa, etcétera, etcétera. Entonces ve venir el problema y dice, mejor no, lo evito estos problemas. Entonces no es un problema tanto de fe, es un problema de ética, es un problema de moral. Muchas veces la gente dice que no tiene fe, pero lo que pasa es que no logran, por ejemplo, reconocer que tienen que cambiar vida, que tienen que convertirse. ¿Por qué? Porque cuesta convertirse. Por lo tanto, la importancia también para que los demás cristianos digan a ellos que no te preocupes, verás que con la ayuda de Dios, la gracia de Dios, puedes cambiar vida y verás lo bien que es eso. Ese es el punto que...